Hola chicos, ¿cómo están? Dios los bendice, espero que se encuentren muy bien. Bueno, vamos a seguir aprendiendo acerca del Evangelio y el día de hoy vamos a ver la lección número 14 que se llama Cristo el verdadero sacerdote. Antes de empezar vamos a hacer una pequeña oración para poner este tiempo en las manos de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Señor, te damos gracias en esta tarde porque nos permites compartir de tu Evangelio. Te agradecemos por cada niño que ha estado viendo los videos, Señor, que hemos estado haciendo. Te agradecemos porque es tu palabra la que se está compartiendo, Señor, y te pedimos que cada día tu Espíritu Santo sea el que esté hablando a través de nuestras vidas. Te doy gracias por este tiempo, Señor, por cada niño que está viendo este video, y oramos, Padre, en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Muy bien, chicos, entonces ahora sí vamos a empezar con nuestra lección 14, que es verdadero sacerdote. Si empezamos, podemos ver que en el Pentateuco de Moisés, es decir, en los primeros 5 libros de la Biblia, podemos ver cómo es que Adán, que Caín, que Abel, Noé y Abraham, ellos ofrecían un sacrificio, ¿verdad? La Biblia nos dice en estos libros que concerniente a los sacerdotes, ellos ofrecían un sacrificio para ellos mismos. ¿Qué significa esto? Que Abel fue delante de la presencia de Dios y él ofreció un sacrificio, ¿para qué? Para el perdón de sus pecados. Abraham ofreció un sacrificio para el perdón de sus pecados y para, de cierta forma, agradarle a Dios. Sabemos que los sacrificios ahora eran una forma para agradarle a Dios, ¿verdad? Era una forma en la que nosotros, o bueno, en este caso, nuestros antepasados ofrecían algo para tener una condición correcta delante de Dios. Muy bien, chicos, y si vemos en el libro del Éxodo podemos ver cómo era que las cabezas de familia actuaban como sacerdotes de sus casas. Si lo leemos en Éxodo 12:3 nos dice: hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómense cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Entonces ellos tenían que tomar un cordero, ¿para qué? Para después ofrecerlo como sacrificio el padre de esa familia. También podemos ver que los hijos de Aarón, es decir, sus descendientes, eran nombrados sacerdotes. Estos son los levitas. Muy bien, chicos, ahora vamos a ver qué era un sacerdote o qué hacía un sacerdote. De acuerdo a lo que nos dice la Biblia, los sacerdotes eran aquellos que se encargaban de ofrecer un sacrificio a Dios. Es decir, ellos ofrecían sacrificio a Dios en nombre de todo el pueblo. Ellos eran los que, de cierta forma, eran un intermediario entre Dios y el pueblo. Ellos eran los que unían a un pueblo con Dios por medio de la limpieza del pecado, por medio de la purificación del pecado, ¿verdad? Ellos ofrecían la sangre de un animal y el pueblo quedaba limpio de pecado. Pero ahora vamos a ver algunas características específicas de lo que era y de lo que hacía un sacerdote. Ok, chicos, entonces vamos a ver algunas de las características o de las cosas que hacía un sacerdote, ¿verdad? Podemos ver que el sacerdote, o una parte de su oficio, era que ellos se encargaban del lugar santo y se encargaban de los sacrificios. Conocemos el tabernáculo, ¿verdad? Si no, aquí les vamos a poner una imagen. Ellos se encargaban del lugar santo, es decir, ellos trabajaban en esa área y era ahí donde ellos empezaban la preparación para hacer el sacrificio delante de Dios. Ellos también todos los días supervisaban los sacrificios. Si había más sacerdotes, entre ellos mismos los supervisaban, y esto lo podemos leer en Números 28, del 3 al 8. Vamos a estar poniendo todas las citas aquí, porque normalmente estas citas son muy largas, entonces para que cada quien de ustedes los vaya leyendo en su casa, ¿verdad? Otra característica que ellos podían hacer es que ellos enseñaban la ley de Dios al pueblo. Si leemos en 2 de Crónicas 15:3, podemos ver esto. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Entonces los sacerdotes, aparte de que ofrecían sacrificios, enseñaban la ley de Dios al pueblo. Les decía qué hacer y qué no hacer. De cierta forma les daban como reglas que Dios había establecido. Otra característica es que ellos buscaban la voluntad de Dios, y no solamente los sacerdotes, ¿verdad? Ahora sabemos que nosotros también tenemos que hacer esto. Esto lo podemos leer en Éxodo 28:30. Aparte, se encargaban de atender a los leprosos. Era una tarea que los sacerdotes tenían. ¿Qué hacía un sacerdote con un leproso? Pues que lo cuidaba, ¿verdad? Y lo curaba. Si vamos en Éxodo 28:30 podemos leer lo siguiente: y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Otra cosa que ellos hacían es que ellos se encargaban de juzgar. Ellos se encargaban de juzgar a las personas porque Dios los había establecido, ¿verdad? Dios les había dado
esa tarea en específico. Esto lo podemos leer en Deuteronomio 17, del 8 al 9. Otra característica es que ellos supervisaban las ofrendas que se daban en el pueblo o que se depositaban en el pueblo. Otra característica es que supervisaban las ofrendas en el pueblo, y esta la podemos leer en Levítico 28 del 8 al 25. Muy bien, pero después de que hemos visto todas estas características y todas estas ocupaciones que tenía un sacerdote, que tenía que atender a los leprosos, que tenían que supervisar las ofrendas, que tenían que ofrecer sacrificio para que Dios perdonara el pecado del pueblo, después de todas estas cosas y más cosas que podemos ver en la Biblia, nos damos cuenta que estos sacerdotes no eran perfectos. Nos damos cuenta que estos sacerdotes tenían límites, que estos sacerdotes morían y que se corrompían. Si vemos en la Biblia y leemos en Hebreos 7, 27 al 28, podemos leer lo siguiente. Y nos dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Es decir, los sacerdotes primero tenían que ofrecer sacrificio por sus propios pecados y después por los del pueblo, porque un sacerdote también pecaba. Un sacerdote también estaba impuro delante de Dios. Por eso es que para perdonar el pecado del pueblo, tenía que perdonar primero su pecado, como ofreciendo sacrificio por él mismo. Si leemos también en Hebreos 10:11, nos dice lo siguiente: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿A qué se refiere este verso? Que un sacerdote, aunque pasara todos los días y día tras día y noche tras noche ofreciendo sacrificio, el pecado no se terminaba. El pecado seguía existiendo en la gente, en el pueblo y en él. Vamos a leer otro ejemplo. Y nos dice en Jeremías 5:31, nos dice lo siguiente: los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Esto quiere decir que los sacerdotes ellos mismos dirigían, es decir, que los sacerdotes se empezaban a corromper. Dios les daba una orden y los sacerdotes de primero sí la seguían, pero ¿qué pasa? Que al paso del tiempo se desviaban, al paso del tiempo empezaban a pecar y ya no ofrecían los sacrificios como Dios los pedía. Entonces los sacrificios también, los sacerdotes también fallaban a la hora de entregar sacrificio, también pecaban, y otra cosa es que también morían, no eran eternos y no quitaban el pecado desde raíz. Muy bien, entonces ya que hemos visto que estos sacerdotes sí hacían muchas cosas, pero de igual forma no eran perfectos, también fallaban y también morían, el pueblo, es decir, nosotros, necesitamos ahora un verdadero sacerdote que no falle, que no peque y que sea eterno. ¿Quién es este verdadero sacerdote? Jesús es este verdadero sacerdote que nunca pecó, que no tuvo que ofrecer sacrificio primeramente por su pecado porque nunca pecó, y que Él sí es eterno. Si leemos en Isaías 53 del 5 al 6, podemos ver lo siguiente y nos dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es decir, cuando Jesús en la cruz murió como un verdadero sacerdote, nosotros es que fuimos curados por medio de su sangre, por medio de sus cortadas y por medio de todo lo que le hicieron a Él, ¿verdad? También necesitamos un sacerdote que sea según la orden de Melquisedec. Vamos a leer en Hebreos 7:3 y vamos a ver qué nos dice. Dice: sin padre y sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de días, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Qué quiere decir? Que Jesús el Cristo no dejó descendencia y sus orígenes están desde la eternidad. Es decir, Él ha existido desde siempre y Él permanece. Es un sacerdote eterno que quita el pecado eternamente. Este sí es el verdadero sacerdote que necesitamos para que quite mi pecado. Un sacerdote que verdaderamente se puede encargar de que cuando quite mi pecado ya no haya necesidad de otro sacrificio, porque Él fue el verdadero y único y eterno sacerdote que pudo entregarse a sí mismo para que mis pecados puedan ser perdonados. Muy bien, chicos, entonces ahora que hemos entendido y que hemos sabido y creído por qué Jesús es el verdadero sacerdote que nunca falló, que nunca pecó y que es eterno, vamos a pasar a una actividad para que esto nos quede más claro. Los materiales que vamos a necesitar son los siguientes. Muy bien, chicos, entonces con nuestro material lo primero que hicimos fue con los plumones. Vamos a escribir esto que vemos aquí en nuestro pizarrón. Vamos a poner primero los sacerdotes, que es lo que vamos a ver,
y vamos a dividir entre los sacerdotes que nos hablan en el Antiguo Testamento y Jesús el Cristo como sacerdote. Y vamos a hacer como una pequeña tablita como esta y la vamos a ir contestando. Entonces vamos a poner lo siguiente. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento sacrificaban ofrendas a Dios, y pues le vamos a poner que sí. Y les vamos a ir poniendo con chinchillas, o si ustedes lo hacen en cartulina, lo van a ir pegando y van a ir pegando la respuesta. Jesús el Cristo también ofreció un sacrificio a Dios y vemos que también. Entonces, los sacerdotes en el Antiguo Testamento tenían pecado. Sí, ¿verdad? Vimos alrededor de la lección que ellos sí pecaban. Ellos sí tenían pecado, tenían límites y no eran perfectos. Jesús el Cristo tenía pecado, no, porque para empezar, Él nació sin pecado y nunca pecó. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento vemos que ellos sí hacían muchos sacrificios. Y vemos que Jesús el Cristo no hizo muchos sacrificios. Dice la palabra de Dios que únicamente hizo un sacrificio, ¿verdad? Entonces, los sacerdotes en el Antiguo Testamento vemos que no eran eternos. ¿Qué pasa? Que ellos morían y se tenía que levantar otro sacerdote. Pero vemos que Jesús el Cristo sí fue eterno, ¿verdad? Y ya una vez que tenemos esto contestado, vamos a tener en otras hojitas nuestros versículos. Va a ser Hebreos 10, Hebreos 8:3, Levítico 4, Hebreos 10:11, Hebreos 5:9, Hebreos 7 del 27 al 28, Hebreos 10:14 y Hebreos 7:23. Con cada uno de estos versículos, al momento de llenar nuestra tabla, voy a poner un ejemplo. Yo leo Hebreos 7:23 y depende de lo que me hable. Si me habla de que los sacerdotes no eran eternos, pues yo lo voy a pegar en esta parte. Me paso con el siguiente versículo. Si me habla de que Jesús nunca pecó, lo voy a pegar de este lado. Vamos a hacer lo mismo con cada versículo y esta va a ser nuestra actividad, chicos. Muy bien, chicos, esto fue todo por hoy. Espero que les haya quedado bien claro por qué Jesús es el verdadero sacerdote. Esperemos que hayan hecho su actividad y nos vemos en el siguiente video, chicos. Que Dios los bendiga. Bye.